Buena gente, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy voy a hablar sobre el estoicismo. Hace tiempo que vengo escuchando nombrar al estoicismo y la verdad que tenía curiosidad por saber qué es exactamente, así que me puse a profundizar porque siempre al ir a buscar la información sale algo interesante. Y bien, lo primero que podemos decir es que el estoicismo recibe ese nombre porque sus primeros exponentes se reunían cerca de un pórtico en Atenas que recibía el nombre de Stoa, lo cual terminó derivando en ese título, ¿no? Estoicismo. Uno de sus fundadores fue Zenón de Sitio, nacido en Chipre, quien se movilizó hasta Atenas y empezó a enseñar su filosofía aproximadamente en el año 301 a.C. Sobre él no nos llegó a la actualidad ninguna obra, solo tenemos algún que otro registro por parte de otros filósofos que hicieron una aproximación a lo que Zenón decía. Diógenes Laercio habla de Zenón como un sujeto que evitaba a los gentíos, a veces se mezclaba entre vagabundos, tenía una cierta severidad hacia los jóvenes imprudentes, era un tanto sufrido y además decía frases como es mejor resbalar con los pies que con la lengua. Como las otras escuelas de filosofía de la época, el estoicismo dividió sus conocimientos entre física, ética y lógica, de manera que no es que los estoicos se limitaran a dar consejos actitudinales, sino que estudiaban diferentes aspectos de la vida en general. Por ejemplo, dentro de la lógica estudiaban la retórica y la dialéctica, y eso lo favorecía en la forma de expresarse y en la capacidad para dialogar o para debatir. A medida que fue pasando el tiempo, fueron surgiendo discípulos y se fue conformando la idea central que caracteriza el estoicismo, la cual es que el ser humano debe poner su atención y su esfuerzo solo bajo las cosas que están bajo su control y aprender a diferenciarlas de las que no están bajo su control, que le suceden irremediablemente y frente a las cuales tiene que aprender a mantenerse imperturbable. Dentro de estos discípulos que mencionamos, podemos nombrar a Crisipo, del cual se sabe que escribió alrededor de 700 obras, pero no nos llegó ninguna, o sea que imagínense la cantidad de cosas que no conocemos sobre nuestra historia y sobre la historia de nuestro pensamiento. Esta primera camada de estoicos estableció la idea de que las cualidades preferibles en una persona o en un ciudadano eran la cautela, la alegría y la decisión, mientras que ciertas pasiones incontrolables que tenían que ser manejadas eran el temor, la pena, el deseo o el placer. Hay que tener en cuenta que una buena parte de este pensamiento también está en consonancia con la idea de vivir alejados de ciertos bienes materiales, de una forma sobria, intentando no apegarse y no depender de esos bienes. Zenón probablemente fue un ejemplo en cuanto a acciones por haber hecho esto. Además de estos conceptos principales, también tenían subdivisiones de conceptos a los cuales trataban de definir según las ideas de su tiempo, para en definitiva poder saber con exactitud qué tipo de pasión los estaba aquejando. De ahí la importancia del estudio en esta filosofía, por ejemplo el estudio del lenguaje, de las formas de expresión, del diálogo y también la observación del ánimo. Otra característica de esta primera camada de filósofos estoicos era que creían que el mejor tipo de gobierno era una mezcla entre democracia, aristocracia y monarquía. Se sabe que Zenón escribió una república, pero como dijimos, no nos llegó nada escrito a la actualidad. Bien, ¿cómo llega esta primera camada de estoicos a esta actitud de enfocarse en lo que está bajo nuestro control y evitar enmarañarnos en lo que no lo está? Vamos a hacer una explicación breve. Los estoicos no creían en la casualidad, sino en la causalidad materialista, es decir, en que todo evento tiene un porqué, tiene un motivo, pero que no tenía por qué ser un motivo misterioso. Normalmente las personas desconocemos la cadena de acontecimientos que hacen que vivamos ciertos sucesos, pero solo porque tengamos ese desconocimiento no significa que esa reacción en cadena, esa concatenación no exista. Esto derivaba en que los estoicos creyeran en un destino irremediable que nos pone enfrente ciertas vivencias y también tenían una creencia religiosa que puede parecerse al panteísmo, una especie de respeto o sometimiento frente a una totalidad materialista que a veces nos rige de manera impredecible o irremediable. Aún así, sus creencias también se mezclaban con otras porque hay registros de que Zenón visitaba oráculos
y también de otros estoicos que confiaban en ciertas artes adivinatorias. Según estos puntos de vista, la mejor manera de fluir para una persona frente a este escenario es diferenciar qué cosas que le ocurren están bajo su control y cuáles no, y no confiar en sus reacciones más impulsivas frente a lo que le está ocurriendo, porque muchas de las cosas que le pasan son inevitables. Otras ideas que se defendían en el estoicismo más temprano eran el cosmopolitismo, o sea, la idea de que las personas son ciudadanas del mundo, y se podía llegar a hablar de otras virtudes deseables a las que hemos mencionado antes, como por ejemplo la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Este estoicismo temprano fue continuado por otras dos corrientes estoicas, el estoicismo medio y el estoicismo tardío, y si bien Wikipedia no es la mejor fuente, en este gráfico se pueden hacer una idea de la cronología a la que me estoy refiriendo. Tal vez del estoicismo medio el mayor exponente sea Cicerón, mientras que del estoicismo tardío, ya no perteneciente a Atenas sino a Roma, los mayores representantes fueron Séneca, Epícteto y Marco Aurelio, entre los años 50 al 175 después de Cristo aproximadamente. Este periodo tardío es tal vez el más conocido en la actualidad y además es en el que se abordaron mayor cantidad de temáticas morales. En sus obras se puede decir que Séneca recomienda administrar bien el tiempo, tener una actitud íntegra, no enredarse en venganzas, recomienda metafóricamente ser amigo de los enemigos para que al enfrentarse el objetivo sea vencer y no herir, no apresurarse en los juicios ni creer en falsas sospechas, irritarse contra la causa de los delitos y no contra los delincuentes, no dejarse idolatrar, evitar que el dinero nos corrompa y pensar constantemente en nuestro propio final. Epícteto coincidía en varias de estas enseñanzas y se puede agregar que creía en educar a las personas según sus características propias, recomendaba no comentar a los demás los problemas de uno mismo, no dar mucha prioridad al aspecto externo de las cosas o dar el ejemplo más con la acción que con el habla. Epícteto, al igual que Sócrates, no escribió sus enseñanzas, sino que enseñó mediante el habla, y todo esto fue recopilado por Arriano en el Manual para la Vida de Epícteto. El último exponente del periodo tardío es Marco Aurelio, quien recomendaba evitar la precocidad, comportarse de manera humilde, no considerar los placeres como bienes ni los esfuerzos como males, ser conscientes de lo efímero de la vida, y algunos de sus conceptos son interesantes por haber sido él emperador romano, con lo cual también aparecen recomendaciones que no giran solo alrededor de la psicología del individuo, sino que también lo tratan de equilibrar con la comunidad que lo rodea. Por eso en sus escrituras principales, como por ejemplo son sus meditaciones, vemos que se habla de equilibrar lo colectivo con lo individual, tener conciencia de qué papel ocupa uno en la sociedad, cuidar la patria y tener en cuenta el bien común. Luego de Marco Aurelio, el estoicismo cae en decadencia, y si bien en la historia hay ciertos personajes que pueden llamarse neoestoicos y ciertas corrientes que intentan renovarlo, nunca tuvieron el mismo peso que en la época antigua. Actualmente es probable que exista una curiosidad mayor, porque como sabemos hay un desencanto social grande con el sistema, y eso lleva a la gente a buscar filosofías, puntos de vista nuevos, actitudes para encarar las adversidades y también puntos de vista religiosos. Uno de los exponentes actuales del estoicismo puede ser Massimo Pigliucci, italiano, que recomienda algunas técnicas que tal vez hayan escuchado, como las duchas frías durante ciertos días, el ayuno o también otras privaciones para aprender a revalorizar lo que tenemos, como para ser agradecidos, digamos. Bien, yo como conclusión personal diría que en los autores estoicos puede que se vea la diferencia entre una charla técnica y una charla motivadora o aleccionadora. Los estoicos eran muy buenos explicando los qué de la vida, pero no se acercaban mucho al cómo, al menos en mi opinión. Tal vez cuando leemos sus obras coincidimos en que sería mucho mejor no desesperarse, no dejarse comer por el tiempo o no reaccionar exageradamente frente a algo, pero normalmente la principal pregunta es ¿cómo lo hacemos? Y si bien los autores actuales tratan de dar ciertas técnicas, en mi opinión es difícil encontrar personas que desde estas técnicas pasen directamente a vivir esto como una filosofía de vida, digamos.
Además de esto, está el punto de que nuestra cultura cristiana tiene mucho de estoica, porque ustedes sabrán que muchas vivencias de la Biblia tienen estos componentes. Obviamente lo que vive Jesús, pero también Job, Moisés, Juan el Bautista o Noé pueden ser ejemplos. La diferencia en estos casos es que el cristianismo le agrega la trascendencia, es decir, enseña a resistir frente a ciertas adversidades, igual que en el estoicismo, pero con una mayor motivación, que es buscar a través de eso un algo más, una recompensa, una llegada a un mejor plano, digamos. O sea que quien se está planteando estas cosas tiene una decisión que tomar al contemplar por un lado el estoicismo y por otro lado el cristianismo, y ver cuál se ajusta más a su forma de ver la vida, además de muchas otras filosofías, ¿no? Obviamente, pero en este caso me estoy centrando en estas dos. Hay gente que la fe, por ejemplo, la ve como algo ridículo y quiere vivir más por su propia integridad o por su propio honor, y hay gente que se siente más feliz, por ejemplo, confiando en Dios. Una buena serie que pueden buscar para ver estas diferencias no es exactamente entre estoicos y cristianos, pero es entre vikingos y cristianos, y para mí se relaciona en ciertas formas con esto que estamos hablando, es Vinland Saga. Y yo les recomendaría que si les gusta el tema, intenten buscar algunos libros, ya sea de los autores originales o de los neoestoicos, como puede ser Massimo Pigliucci, y también hay algunos sitios en internet en donde se recomienda, por ejemplo, el libro de Jordan Peterson de las 12 reglas para la vida, o un libro que anda dando vueltas por ahí gratis que se llama El rinoceronte. Así que bueno, espero que les sirva esto. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.